Bienvenido a un nuevo episodio de Voces que Inspiran con Moisés Mendoza. Hoy tengo el honor de conversar con una invitada muy especial, una periodista que ha dedicado gran parte de su vida en informar, investigar, narrar la realidad con propósito y dedicación. Su trayectoria ha estado marcada por retos, aprendizajes y una profunda pasión por el periodismo. A lo largo de su carrera ha enfrentado momentos decisivos, ha sido testigo de los cambios que ha forjado nuestra carrera y nos ha dejado huellas en cada historia que ha contado. Para mí es un privilegio poder compartir con todos ustedes su experiencia y visión de lo que ha sido su trayectoria en vivir el periodismo día a día. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada Lorena Rivera, graduada en la Universidad del Sur en 1989. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Moisés. Realmente estoy muy agradecida por haberme dado esta oportunidad de contar mis vivencias, de contar mis experiencias, de lo que ha sido mi trayectoria en el quehacer como periodista, como comunicadora social. Así que te doy muchas gracias por eso y bueno, estoy para servirte. Quiero comenzar preguntándote qué fue lo que la motivó a elegir el periodismo como camino de vida y cómo recuerda sus primeros pasos en la profesión. Me motivó ver programas de televisión donde habían, específicamente te voy a comentar, había un programa de televisión en los años 80 que me llamaba mucho la atención. Era un programa tipo el que hacía Eladio Lares, en Quién quiere ser millonario, pero este programa se llamaba La Gran Pirámide del Ocho. Y era un programa de preguntas y respuestas donde había un señor, un presentador que tenía muchos conocimientos, y porque para cada pregunta que le hacía a los invitados siempre tenía un comentario relacionado a la historia, a las artes, al quehacer diario, cotidiano. Y yo me dije a mí misma, siendo una adolescente apenas, yo quiero ser como ese señor, yo quiero saber muchas cosas y estar enterada de todo lo que pasa. Por eso cuando yo estaba en el liceo, específicamente estudiando los últimos años de educación diversificada, cuarto y quinto año, ya yo tenía claro, la gente me preguntaba, mira, ¿y qué vas a estudiar cuando te gradúes de bachiller? Comunicación. Fue comunicación social y gracias a Dios me dieron. Comencé mis estudios normales, no tuve ningún problema para ingresar y allí, a lo largo de todos los años de la carrera, cada vez enamorada social. Wow, increíble. Cuéntanos cuál fue tu primer trabajo como periodista y qué aprendiste de él. Como periodista, específicamente, mi primer trabajo fue en la Contraloría Municipal de San Francisco. Específicamente, antes de ingresar a la Contraloría del municipio de San Francisco, fui periodista encargada de lo que era la Cámara Municipal del municipio. Me explico. El municipio de San Francisco fue elevado a municipio de acuerdo a una ordenanza y una división político-territorial que se hizo, donde el municipio de San Francisco, que anteriormente era una parroquia de Maracaibo, alcanzó el nivel de población requerida para ya desprenderse de ser una parroquia del municipio de Maracaibo y constituirse como un municipio. El primer alcalde del municipio, que fue electo en el año 1996, fue el economista Sadi Vijani, y yo posteriormente en el año 97 ingreso no directamente a la alcaldía, sino a la Cámara Municipal, que es el poder legislativo del municipio, que se encarga de legislar junto a los concejales de la Cámara sobre lo que es la gestión de la alcaldía. Posteriormente, que comienzo mi trabajo como periodista en la Cámara Municipal, donde comienzo a atender a todos los concejales que estaban designados dentro de esa Cámara,
paso a la Contraloría Municipal de San Francisco, también como periodista, y comienzo a redactar notas, a redactar informaciones para los medios de comunicación regionales y nacionales también. Comienzo a tener relación con todas las emisoras de radio municipales, con los canales de televisión regionales y nacionales que existían en ese momento, y comienzo a foguearme como periodista. También fui colaboradora de programas de radio, trabajé en la primera emisora del municipio de San Francisco, que fue la emisora Sureña 1580, en el año 1998, que esta emisora comenzó a funcionar, era AM y luego pasó a FM, y yo comencé a colaborar con esta emisora también. ¿Recuerdas la primera información que cubriste en tu actividad como periodista? ¿Cuál fue y cómo te fue con eso? Mi primera nota como periodista dentro de lo que fue la Cámara Municipal de San Francisco fue de atención a las comunidades. Nosotros, yo iba directamente a las comunidades donde yo reportaba los problemas, las dificultades que habían dentro de esas comunidades, la falta de agua, la falta de gas, la falta de electricidad, los problemas con la delincuencia, la falta de aseo urbano, y la gente de las diferentes comunidades del municipio me informaba de todas esas situaciones que tenían en su quehacer cotidiano en los sectores del municipio de San Francisco. Yo elaboraba la nota informativa, y esa nota informativa la llevaba a los medios de comunicación regionales, para ese entonces Panorama y La Columna, que eran los dos periódicos regionales más leídos en el San Francisco y en el estado Zulia. Entonces, no dependía de mí ya, porque muchas veces la gente se molestaba porque no siempre salía su problema reflejado en estos medios de comunicación, y yo tenía que explicarles que nosotros, en mi caso como periodista de la Cámara Municipal de San Francisco, yo prestaba el servicio, yo hacía mi trabajo como periodista, y ya dependía del medio de comunicación en sí, lo que era Panorama y La Columna, de que ellos publicasen la información, que eso dependía de muchos factores, del jefe de información que estuviese encargado de ese cargo, porque dependía del espacio en el periódico, dependía de las otras informaciones que los periodistas que trabajaban para ese medio llevaban, y dependía del jefe de información que él jerarquizara cuál era la información que consideraba más importante. Incluso de pronto una información no salía el mismo día que yo le enviaba, que se generaba, sino que posteriormente, al otro día o días después, la información era publicada, y yo estaba allí pendiente para tomar la información del periódico y demostrarle a los concejales, inclusive la llevaba a las comunidades, de que su problema por lo menos había sido escuchado, había sido oído, y ya quedaba de los organismos competentes resolver las situaciones que estaban presentando en ese momento las comunidades. ¿Cuál fue el trabajo periodístico más desafiante que has realizado y por qué lo fue? Mira, el reto más desafiante que yo he vivido como periodista fue en un periódico que se elaboró aquí en el municipio de San Francisco, que se llamaba El Vocero del Pueblo. En ese periódico era un periódico no afecto al gobierno nacional, al gobierno actual, y era un programa donde nosotros hablábamos de los problemas de las comunidades, de los problemas
Seguimos con la licenciada Lorena Rivera. Ahora quiero preguntarte, ¿qué historia te ha marcado emocionalmente como periodista? Como periodista he tenido la oportunidad de cubrir informaciones, como te dije anteriormente, que tienen que ver mayormente a los problemas que presentan nuestras comunidades. Específicamente, no directamente fue una información, quería hacer un programa con las comunidades en una emisora de acá del municipio y que se llamaba, yo creé el proyecto para hacer un programa con las comunidades que se llamaba Calidad Total, donde yo quería no solamente presentar los problemas que tuviese una determinada comunidad, sino también ser parte de las soluciones, tener contacto con los organismos competentes para canalizar los problemas de esas comunidades y verificar que fuesen resueltos, hacerle seguimiento. Y bueno, elaboré el proyecto y lamentablemente en la emisora a la cual yo fui llevando el proyecto para realizar ese programa, me dijo rotundamente que no podía hacer ese tipo de programas, que no iba a ser bien visto, que podían censurar la emisora o cerrarla por hacer ese tipo de programas. Te estoy hablando del año 2006 aproximadamente, fue eso que yo realicé ese proyecto, y en verdad que me decepcionó muchísimo porque consideraba que hice lo mejor que pude con todo el conocimiento que yo había adquirido trabajando con las comunidades para poder realizar ese tipo de programa, pero ya, como te dije anteriormente, no solamente presentando el problema, sino también tratando de canalizar, de que a esas comunidades los organismos competentes les resolvieran sus problemas, y pues lamentablemente no pude hacerlo. Me dio bastante tristeza, me quedé decepcionada. Este es un tema un poco controversial. Actualmente lo vivimos en nuestro país, pero quisiera preguntarte, ¿has tenido que enfrentar en algún momento censura o presiones alternas o internas en tu trabajo? Si fue así, ¿cuál fue el caso? ¿En qué medio? Y si tu medio en que trabajabas en ese momento te apoyaron. Mira, cuando trabajaba en la Contraloría Municipal, en el año 2001 fui despedida de la Contraloría Municipal de San Francisco. Los concejales habían perdido la Cámara Municipal, el control de la Cámara Municipal, los que estaban hasta ese momento, y los concejales del actual gobierno iban a tomar el control pues de la Cámara Municipal y por supuesto de la Contraloría, que dependía de la Cámara Municipal. Cuando hubo el cambio, yo fui despedida de mi trabajo. Yo pregunté el por qué yo estaba siendo despedida de mi trabajo y no me dieron respuesta alguna. Me despidieron de la Contraloría Municipal y no me cancelaron la liquidación del trabajo, de mi trabajo, de los años que yo había prestado servicios en la Contraloría. Fue un drama para mí porque en el momento que yo llego a la Contraloría Municipal y que a mí me dicen que estoy siendo despedida, mira, a mí me dieron unas ganas de llorar que yo no podía contenerlas. Comencé a llorar delante de las personas que estaban allí y era que no podía contener las lágrimas porque yo me estaba quedando sin el pan, sin mi trabajo. Dios mío, ¿cómo le llego a mi hija? ¿Cómo le llego a mis padres? Que yo soy sostén de familia, tengo una hija y vivía en ese momento con mis dos padres que estaban vivos en ese momento y yo los ayudaba, yo los mantenía todos y me estaban despidiendo de mi trabajo y eso fue bastante duro para mí. Yo me eché a llorar. Fue algo que no pude contener las lágrimas, empecé a llorar, las lágrimas empezaron a salir y bueno, la gente me estaba mirando y yo salí corriendo en ese momento de allí y me fui. ¿Qué riesgos personales has asumido por ejercer tu labor?
Riesgos como tales los he evitado. Los he evitado, Moisés, porque, como te dije, yo soy madre de familia, tengo una hija y me he dado cuenta que ejercer nuestra profesión de periodista en este momento conlleva riesgo, conlleva mucho riesgo a nivel personal. Inclusive hubo un momento dentro de mi quehacer, ya no como periodista, pero no estaba ejerciendo como periodista propiamente, pero la gente me conocía y sabía que yo era egresada y que era periodista porque conocían que yo había trabajado como periodista. Y en una oportunidad, cuando se presentó el problema que hubo en las escuelas, cuando hubo el paro nacional, las escuelas fueron cerradas y no se estaban impartiendo clases por temor los representantes de enviar a los niños de que se pudiese presentar algún problema en las escuelas. Yo fui a visitar la escuela donde estudiaba mi hija, eso fue en el Amenodoro Urdaneta, allá en San Francisco, a ver qué pasaba, porque no se le estaba dando clase a los niños, y en ese momento llegaron unos concejales del sector oficialista y querían que la escuela fuese abierta, fuese puesta a funcionar independientemente de las situaciones que estaba atravesando el país, puesto que había un paro nacional. Y algunas personas que estaban allí le dijeron a los concejales y a las personas que andaban con ellos del sector oficial: la señora es periodista, la señora es periodista. Y entonces inmediatamente yo me paré y le dije: mire, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo soy periodista y soy madre de una alumna de aquí, de esta escuela, y no me parece correcto de que ustedes estén obligando a que se aperture, a que se abra un proceso pedagógico de aula en una escuela cuando el país está todo patas arriba en ese momento con el problema del paro nacional que había para ese entonces. Bueno, mira, el concejal me gritó, me llamaron hasta loca en ese momento y me dejaron con la boca abierta, o sea, me dejaron con la palabra en la boca. Ni siquiera me prestaron atención, me dieron la espalda, se fueron y yo llegué frustrada a mi casa con el corazón que se me iba a salir por la boca, primero porque me atreví a pararme frente a un concejal, los concejales que anteriormente habían sido compañeros con quienes yo había trabajado, pero a este señor yo no lo había conocido, y bueno, me le paré y me enfrenté con ese concejal y me recibí la mala contesta y me fui bastante triste, bastante decepcionada, impotente, porque no pude hacer nada en ese momento. ¿Qué responsabilidad tienen los periodistas frente a los discursos de odio? La responsabilidad... Sigo. Hace que así sea, yo también volteo cada vez que hace. Cuando yo hago así es porque quedan 2 minutos, o sea, por eso ya. Estamos de vuelta con la entrevista a la licenciada Lorena Rivera. Seguimos, señorita Lorena. ¿Qué cambio te tocó vivir en cuanto al uso de la tecnología en tu experiencia periodística en la radio? Bueno, imagínate que actualmente el cambio ha sido grande. Las redes sociales y la tecnología actual de los medios de comunicación ha generado un vuelco total a lo que es el trabajo periodístico. Los medios de comunicación, la mayoría ahora tienen páginas digitales y eso hace que las noticias se generen de forma más rápida, porque tú puedes redactar una información o puedes ver una noticia en el momento que se está realizando, que se está dando, y tú puedes enviarla inmediatamente a través de las redes y vas a tener a la gente informada, ya sabes lo que está aconteciendo. Esto hace también, la parte negativa es que mucha gente que no es periodista se crea periodista. Entonces allí hay un gran problema que se nos está presentando a nosotros, porque nosotros tenemos esa chispa, nosotros tenemos los comunicadores sociales, los que hemos estudiado periodismo, sabemos
tenemos la intuición y el sentido de la información y sabemos realmente cómo debemos manejar las informaciones. Muchas veces se generan informaciones que causan terror, que causan pánico, que tergiversan la verdad y eso hace que mucha gente esté atemorizada, genera odio también algunas veces, informaciones distorsionadas que de pronto no las están generando verdaderos periodistas, no tienen la seriedad, no tienen el sentido realmente de una información periodística como tal. Y uno también se da cuenta como periodista, porque cuando tú ves una información a través de las redes, a través de las diferentes aplicaciones que existen actualmente, tú puedes identificar si realmente la persona que te está generando la información, que te está escribiendo la información, es un periodista, es un profesional de la comunicación o es simplemente alguien que quiere generar una matriz de opinión negativa o hacer daño. Claro, eso es así. ¿Qué diferencia ves en el ejercicio periodístico del Zulia del pasado al presente? Muchísimo. Y imagínate que al inicio de los tiempos, aquí en el Zulia solamente existía Panorama y Crítica. Crítica era un periódico que existió aquí en el Zulia, que desapareció y posteriormente salió el diario informativo La Columna, que era un periódico que dependía también de la arquidiócesis de Maracaibo, católico, pero que también generaba información y que también era muy leído. Imagínate, y estos periódicos impactaban y generaban la opinión pública regional. Con el transcurrir del tiempo, a lo que ha pasado actualmente con la era digital, con todas las cosas que han pasado, uno tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías y es positivo. No vamos a decir que los tiempos pasados fueron mejores, sino que tenemos que aceptar los cambios porque los cambios han sido buenos y el lector, el receptor tiene derecho de estar informado, de conocer, inclusive en el mismo momento que se esté generando una información, saberla de primera mano, y las redes son expertas en esto y nosotros los periodistas tenemos que adaptarnos a eso también. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de ir a un congreso en Panorama, recién comenzando la universidad, y nos hablaron, te hablo hace como 7 años, nos hablaron lo que hoy en día está pasando, lo que es la era digital. ¿Has sido narradora de algún noticiero de radio? ¿Cuál fue y por cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, en Sureña 1580, que fue la primera emisora del municipio de San Francisco, yo no solamente era reportera, colaboradora de el noticiero 1580, que era el noticiero que se hacía en la emisora, sino que también narraba las noticias. Algunas veces me tocaba no solamente reportar desde la calle, sino en la cabina, reportar las notas de prensa que traían los diferentes periodistas que trabajaban con nosotros. También este periódico que te comenté hace rato, El Vocero del Pueblo, ese sí era un periódico opositor definitivamente y que nació en el año 2004, fue ese periódico El Vocero del Pueblo, y yo trabajaba en ese periódico y te digo que la periodista que trabajaba conmigo y yo teníamos un poquito de miedo, porque a nosotros nos tocaba, el director del programa nos ponía que, hey, dale duro, digan cosas todo el tiempo contrarias a lo que está pasando actualmente, basándonos en las informaciones que presentaba Globovisión, que presentaban los grandes medios, también el Nacional, el periódico digital, el Nacional, y nosotros teníamos miedo, a veces que nos daba miedo a mi compañera
una periodista, Yanina Morales. Ella era egresada de la Universidad Cecilio Acosta, no era de Luz, y yo hacíamos el programa entre las dos y habían momentos en que nos daba un poquito de temor porque sí, los opositores realmente no daban la cara en ese periódico, el vocero, en ese informativo, el vocero del pueblo, sino que nos ponían a nosotros las periodistas y nosotros, bueno, íbamos con todo y nos daba miedo. Claro. ¿Te ha tocado alguna vez improvisar durante alguna transmisión en vivo? Sí, muchísimo, porque no solamente cuando uno está reportando las informaciones con el micrófono para los programas informativos, sino que también a veces lo invitan a uno para eventos y cuestiones sociales. Específicamente en el municipio de San Francisco, una vez me invitó la gente del Rotary Club de San Francisco, donde el señor Chucho Cano, de quien te hablé hace pocos momentos, el ciudadano cronista, él también tenía contacto con la gente del Rotary y nos invitaron a participar en un evento y me contrataron a mí como locutora y animadora del evento. Imagínate, primera vez que yo iba a ser animadora en un evento, en una gala social del Rotary Club de San Francisco específicamente, y en ese momento tuve que controlar un poquito mis nervios porque ya era improvisar, y amenizar de la manera más grata posible a las personas, a los agasajados en ese momento del Rotary Club, a quienes estaban celebrando un evento. Y no era igual que cuando yo reportaba para la emisora problemas cotidianos de las comunidades en la calle, que yo podía hacerlo tranquilamente porque conocía la información de primera mano, porque yo la vivía y la hacía diariamente. Entonces esa fue una experiencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar el periodismo en esta etapa? Perseverancia y constancia, y por supuesto que te guste esta carrera, que te guste la comunicación social. Primero que todo, uno tiene que tener la vocación de tú querer ser comunicador social, y una vez que tú estés seguro, que tengas la vocación y digas, sí, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que a mí me gusta, tú seas perseverante y constante, y que no le prestes atención a los comentarios negativos que te puede hacer la gente y los obstáculos que se te presente los venzas y sigas adelante todo el tiempo, que no te rindas en ningún momento, porque esta carrera, más que satisfacción monetaria, si estás esperando satisfacción monetaria de la carrera, te digo que no la tenemos. Creo que en este país ninguna profesión es bien remunerada, pero nosotros lo hacemos con pasión, con el corazón, desde el amor. Bueno, muchas gracias, señora Lorena. Esto fue todo por hoy. Gracias por improvisar. Hoy compartimos una conversación enriquecedora con la periodista Lorena Rivera. Su experiencia nos invita a valorar el poder de la palabra y el compromiso con la verdad. Con este intercambio llegamos al final de este episodio de Voces que Inspiran con Moisés Mendoza, un lugar donde nos motivan con ejemplo y transparencia. Gracias por acompañarnos esta noche en este episodio. Hasta luego.